Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ana María Barahona, yo soy asesora pedagógica del CAPI, del Centro de Apoyo Pedagógico e Innovación de NAC. En esta oportunidad revisaremos el webinar que hemos denominado Rol del docente como mediador de los aprendizajes en el aula virtual. Nuestro aprendizaje esperado es determinar las características principales que deben poseer ustedes, los docentes, para mediar de manera efectiva en los estudiantes en una modalidad de aula virtual. Para comenzar, vamos a hacer esta activación de conocimientos previos, de experiencias previas, y me gustaría que me comentaran qué piensan de esta imagen, se sienten identificados, qué elementos pueden encontrar en ella que utilizan a diario, se sienten realmente identificados, qué creen que quiere traspasar esta imagen. De manera voluntaria me gustaría escucharlos a ustedes qué opinan en relación a esta imagen. Justamente, como ahí algunos de ustedes mencionaban, hay múltiples desafíos, por lo tanto también múltiples roles, recordando que trabajando bajo una modalidad de aula virtual en Moodle, se desarrollan o se fortalecen ciertas competencias digitales docentes. Se exige también, ¿cierto?, ser un docente mediador, ser un docente facilitador y también recordar que estamos trabajando en un modelo educativo que es formación por valores y competencias laborales. Vamos a recordar de manera muy genérica 3 elementos fundamentales que componen una competencia: el saber hacer y el saber ser. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede súper claro de qué estamos hablando. Cuando mencionamos el saber, esto tiene relación con los conocimientos. Un ejemplo de ello es la teoría constructivista. El saber hacer, cuando hablamos de ellos, hacemos referencia a desempeños o productos. En este caso, elabora actividades didácticas considerando la teoría constructivista. Difícilmente podría yo elaborar estas actividades si yo no conozco y no domino los principios básicos de la teoría constructivista. Por último, el saber ser, que tiene relación con la actitud y valores. Ejemplo, crea un trabajo propio respetando los protocolos señalados. Trabajo creado por el estudiante, genuino, que no hay una copia, que no usó un trabajo de otro para hacerlo pasar por el suyo, ¿ya? Que tiene relación como con estos 3 elementos. Entonces, aquí vamos también a hacer una actividad cortita, ¿cierto? Y me gustaría también que ustedes participaran y daran 2 elementos, 2 aspectos, 2 ideas o 2 características de lo que ustedes piensan que es ser mediador. Los escucho. Bueno, el que no pueda a lo mejor participar por medio de los micrófonos lo puede hacer por medio del chat. Ustedes saben también, leemos las preguntas en el chat, los comentarios en el chat, así que en el caso de que tengan deshabilitado el micrófono, pueden comentarlo también en el chat. Justamente también ahí, como decía uno de ustedes, que dio con la palabra clave y es la primera que vamos a comentar aquí, ser mediador es ser un puente entre el conocimiento y los estudiantes, motivar la reflexión y la participación, crear un ambiente de aprendizaje, de motivación y respeto. Es fundamental crear también este ambiente en el aula virtual. Proporcionar medios y recursos para que los estudiantes trabajen. Ustedes saben que la estructura que tiene cada módulo tiene una razón pedagógica de por qué está creado de esta manera y responde justamente a este elemento. Diseñar propuestas didácticas y evaluar permanentemente. Independiente de los momentos formales en que está dividida, ¿cierto?, la estructura de los módulos, donde están las evaluaciones sumativas, también es importante que se convierta esto en una evaluación permanente, del inicio al final, ¿cierto? Constantemente estar evaluando y viendo qué es lo que pasa con los estudiantes, con el conocimiento, con el desarrollo de las actividades, de las tareas, etc. Entonces, a partir de esto también viene otra reflexión que nos surge ahí algunas preguntas. ¿Necesitamos entonces para este entorno virtual y para este nuevo trabajo nuevas competencias? ¿Necesitamos otras competencias para mediar realmente en el aula virtual?
creen ustedes? Me gustaría también, como siempre lo hacemos en los webinars, saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen y comentar, ¿cierto? Y colaborar como siempre en los webinars. Para ir haciendo un resumen en relación a lo que ustedes comentaron, vamos a ver un video que es bien corto y de ahí seguimos comentando de qué se trata este video y la reflexión de aquello. Él es Eduardo, lleva 18 años como profesor de matemáticas. Años atrás se dio cuenta que la forma de comunicarse con sus estudiantes estaba cambiando, así que decidió adaptarse a este nuevo entorno y fue paso a paso. Primero comenzó a compartir documentos e información con sus estudiantes por correo electrónico y al ver que algunos respondían con dudas, se tomó el tiempo para darles respuesta por este mismo medio. Eduardo se dio cuenta de que sus conocimientos en nuevas tecnologías iban avanzando, mientras sus estudiantes continuaban aprendiendo matemáticas. Un día Eduardo decidió crear un curso virtual y con asesoría construyó una serie de recursos para guiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, el cual iba monitoreando constantemente. Así, además de ser docente, se convirtió en mediador de contenidos, buscando estrategias y herramientas para compartir sus saberes y experiencias. Ahora, cada vez que un estudiante finaliza el curso, él se siente orgulloso porque comprueba que además de aprender matemáticas, este logró ser autónomo y reflexivo en su proceso de aprendizaje. Vamos entonces a revisar, ¿cierto? A partir de este video que hemos visto, que es un poco el resumen de lo que este profesor, ¿cierto?, hace mención en estos 18 años de su vida, cómo fue adquiriendo y desarrollando estas competencias digitales para convertirse finalmente en un docente mediador. Entonces, en relación a eso, ¿cómo concibe NAC a un docente mediador? Este material lo vamos a pasar rápidamente y nos vamos a entrar en detalles de cada uno de ellos, porque finalmente van a tener también de respaldo esta presentación y además el material que le vamos a enviar, y seguramente a lo mejor ya lo tienen, es el manual de apoyo docente, ¿sí? Dicho eso, entonces vamos a comentar rápidamente algunos elementos que allí aparecen. El rol del docente en aula virtual es ser un mediador de los recursos y actividades que están dispuestos y organizados en el aula. Es lo que comentábamos anteriormente, que los módulos tienen cierta estructura también. ¿Para qué? Para propiciar los aprendizajes esperados de la asignatura en el contexto del plan de contingencia. Ustedes deben recordar y ustedes saben que estamos en un plan de contingencia, por lo tanto hubo ahí una adaptación de las planificaciones, de los recursos de la presencialidad a la virtualidad. ¿Cómo podemos verlo también en ciertas acciones reflejadas esto de ser mediador? Motivar y facilitar experiencias de aprendizaje utilizando actividades virtuales. Recordar también diariamente a los estudiantes todos los recursos y actividades que ellos deben desarrollar en el transcurso. Proponer secuencias de aprendizaje a los estudiantes, es decir, tiene cierta estructura los módulos, pero ustedes tienen que indicarle por dónde partir y qué seguir realizando. A veces hay cosas que parecieran ser obvias, pero no lo son. Responder también es un elemento importante, oportunamente las consultas que los alumnos realizan por mensajería. Realizar videoconferencias para profundizar en ciertos contenidos y articularlos también de manera coherente con los recursos que disponen. Es decir, ustedes saben, la videoconferencia no es solamente la clase, todo lo que está dispuesto en los módulos, la articulación que se hace en la videoconferencia, más todos los elementos estructurales de un módulo, componen la clase en sí, ¿sí? No es solo la videoconferencia, la clase. Súper importante que ustedes también le transmitan y le expliquen a los estudiantes que así es el aula virtual. De esa manera es una clase y no solo para asistir a la videoconferencia, están asistiendo a la clase correspondiente de aquella fecha. Otro elemento importante, retroalimentar las tareas y cuestionarios con un lenguaje concreto y breve. Contactar por mensajería a los estudiantes que no están ingresando en la asignatura
con el fin de tomar decisiones también y saber qué está pasando con estos alumnos que no pueden ingresar. Otro aspecto importante, hay 3 momentos importantes para la mediación: el contacto inicial, la mediación que dura estas 4 semanas, la evaluación y despedida. Todo esto compone el desarrollo de la asignatura. El primer momento, que es el contacto inicial, la bienvenida y presentación. Una grabación de video, ¿cierto? Es importante que explique los datos importantes o información relevante en relación a la asignatura, ¿ya? Haga un recorrido también por el aula mostrando a los alumnos los recursos y actividades por lo menos de la semana 1. De esa manera también en este espacio le pueden explicar cómo ir recorriendo los módulos, es decir, deben revisar primero, ¿cierto?, un material de autoinstrucción, luego deben conectarse y colaborar en la videoconferencia. A partir de eso, de esos contenidos que allí se trabajen, está en condiciones quizás de responder un cuestionario o está en condiciones tal vez de hacer la tarea. Y lo que no se termine allí, pueden trabajarlo también en el foro. Haga un recorrido y explíquele de qué se trata brevemente los elementos que allí se disponen. Un elemento importante, el foro aviso. Ya recuerde también ahí publicar mensaje de bienvenida que contenga estos acuerdos generales y publique también recordatorios, por ejemplo, de la próxima videoconferencia. Aquí también vamos a pasar algunos elementos de manera general, porque ustedes este detalle lo van a tener, como les explicaba, en la presentación y en el documento. En el foro aviso, ¿cierto? Es importante publicar en la semana algunos mensajes sobre novedades que se tengan, el estado de evaluaciones y las retroalimentaciones generales. Sí, es importante también dar una retroalimentación general al curso. La videoconferencia o en YouTube, ¿cierto? Realizar al menos 2 videoconferencias en la semana, según está estructurado en los módulos, previamente agendada y grabada para su futura visualización. Es importante esto porque sabemos que muchos de los alumnos no pueden participar sincrónicamente en las videoconferencias, por lo tanto pueden revisar el material una vez que esté dispuesto. Tenemos también el aula virtual, ¿cierto? Y el correo ENAC. Responder en un plazo no superior a 24 horas. La idea es que esto tampoco se convierta en una revisión 24/7, pero por lo menos los mensajes que los alumnos mandan, sería importante y sería adecuado responderlo en un plazo no superior a 24 horas. El momento 2, ¿cierto? El desarrollo ya de las clases, que va de la semana 1 a la 4. Está el aula virtual, también hay aplicaciones de comunicación, mantener un contacto semanal con los estudiantes y responder ciertas dudas, siempre y cuando la carrera sí lo disponga y lo tenga ya desarrollado por medio de ciertas redes sociales como Instagram y Facebook, siempre cuidando que son las cuentas de la carrera asociadas, ¿cierto?, a la carrera y no es la cuenta personal del docente. La mensajería, como les comentaba, hacer seguimiento del acceso de los estudiantes y enviar un mensaje a aquellos estudiantes que no están conectándose para ver cómo se les puede ayudar en caso de que sea alguna problemática, ya sabemos, de conexión, de señal, etc. Las tareas y calificaciones, ¿cierto? Es importante que las pidan en ciertos formatos, entregar también una retroalimentación de las actividades sumativas. El intranet docente, recuerden también ingresar las calificaciones al intranet docente. Finalmente, es allí que de manera formal se alojan las notas. Y por último, el momento 3, la evaluación y despedida, que es la semana 4, en el foro avisos, compartir un mensaje de cierre al curso, ¿ya? Entregar también una felicitación y motivar a los estudiantes por el esfuerzo que han realizado. Finalmente, están cerrando una etapa que ha sido compleja, por lo tanto es importante felicitarlos, motivarlos a que sigan, ¿cierto?, tomando estas clases, haciendo estas asignaturas de la mejor manera posible. En el correo ENAC, comunicar a jefe de carrera, docente disciplinar o coordinador, según corresponda, el término de la asignatura y la carga de las calificaciones. Y finalmente les va a llegar un link a sus correos
donde deberán contestar la encuesta de Surbio sobre la evaluación docente a la plataforma. Para ir cerrando, es importante, primero, para convertirse, ¿cierto?, en un docente mediador, saber qué es lo que implica el rol. Finalmente, si yo no sé lo que es ser un mediador, difícilmente podría aplicar o llevar acciones a cabo en relación a este rol que se está solicitando. Otro aspecto importante es capacitarse con herramientas técnico-pedagógicas. ¿Ya? Hemos conversado en relación a esto, a las competencias también que se requieren en términos técnicos y pedagógicos para ser un mediador en un aula virtual. Y por último, convertimos estas capacitaciones, ¿cierto?, estas áreas en dominios, en competencias. Por lo tanto, dominamos estas áreas de docencia y tecnológica. Es importante tener esta mezcla fundamental, ¿no? ¿Cierto? Porque hay exigencias a veces tecnológicas en que si uno no logra dominarlas, se nos hace un poco la tarea más difícil y más compleja. Finalmente, esto nos va a dar que podemos desarrollar o tener ya competencias docentes digitales. Hay muchos lugares también en que se certifican estas competencias docentes digitales. Sería interesante también acceder quizás hasta esos niveles. Con esto vamos cerrando ya nuestro webinar. Ahí les dejo un complemento de todos los documentos que pueden encontrar, las referencias en relación al webinar que hemos trabajado, a la temática, por si quisieran profundizar, y en caso de dudas o consultas, comentarios, o si necesitan alguna ayuda en relación a estos documentos, nos pueden escribir a estas direcciones en el correo electrónico disponible para solucionar las consultas, las dudas, lo que ustedes necesiten. Les agradecemos mucho la participación, la colaboración, el interés, y nos vemos en un próximo webinar. Chao.